Gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestro café tecnológico con el tema el crecimiento de AI como servicio. Quisiera iniciar agradeciendo a nuestro sponsor Cable Wireless, quien es el sponsor no solo de este café, sino de los cafés tecnológicos del 2020. Así que muchas gracias. Vamos a iniciar dándole la palabra a Diego Eleta, quien es director de Capatec y es el moderador el día de hoy. Él nos va a estar presentando a nuestro invitado especial, Julio Espiguel, quien nos va a estar conversando del tema que tenemos el día de hoy en el café. Les recuerdo que al finalizar el conversatorio tenemos el espacio de Q&As. Las preguntas las pueden enviar al chat directo. Diego las va a estar leyendo y haciéndolas al finalizar. Y tenemos el espacio de networking en los breakout rooms de Zoom. Les va a estar llegando luego de los Q&As una invitación para unirse a los grupos más pequeños, así que los invito a que participen. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y bueno, Diego, adelante. Gracias, Carolina. Bienvenidos a todos y nuevamente gracias por acompañarnos en el Café Tecnológico de Capatec y también nuevamente gracias a Cable Wireless por el patrocinio. En verdad me complace mucho estar aquí hoy moderando este panel, ya que el tema y el participante, el speaker, ambos son viejos conocidos. Julio y yo venimos de la industria de tecnología y telecomunicaciones desde hace muchísimo tiempo. Hemos sido colegas, competidores, proveedores, clientes, de todo un poco en diferentes modalidades. Así que me complace muchísimo a tener a Julio con nosotros. Julio, solo un corto bio de Julio, es graduado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Missouri. Tiene un MBA de Harvard en Estados Unidos. Él ocupó el cargo de presidente ejecutivo del grupo Sonitel, que fue cuando yo lo conocí hace ya un ratito, que luego fue adquirido por Cable Wireless en el 2014. Cuando Julio se unió a Cable Wireless, lo hizo liderando la dirección ejecutiva de la unidad de negocios corporativos y de gobierno en ese entonces, para Panamá y los mercados de América Latina que servía Cable Wireless en ese momento. Del 15 de abril de 2015, ocupa la posición de presidente ejecutivo y CEO de Cable Wireless Panamá. Él no solo lidera esta empresa, sino que a través de ese liderazgo, entonces, él colabora con el país, el gobierno nacional, en varias posiciones de liderazgo en el país, acompañando al gobierno nacional y, por supuesto, liderando a Cable Wireless de una manera importante. Julio, bienvenido al Café Tecnológico. En el día de hoy vamos a estar hablando de inteligencia artificial y un poco las tendencias y el futuro de inteligencia artificial, por lo que le paso la palabra a Julio y luego pues entraré yo para en conjunto con Julio contestar algunas preguntas y respuestas que puedan tener ustedes. Bienvenido, Julio. Bueno, primero que todo, gracias a Capatec por la invitación, gracias Diego, y sobre todo gracias a todos los que se han tomado el tiempo de pasar esta mañana con nosotros. Creo que la prioridad número uno es que estén sanos y que mantengamos la sanidad mental, por lo menos para mí es bastante bueno poder pasar y salir de la rutina diaria y conversar con todos ustedes. En efecto, como bien dijo Diego, yo soy un fiel creyente de que Panamá tiene toda la capacidad de convertirse en un hub digital. Nosotros, la pandemia nos agarró en un proceso donde habíamos empezado las conversaciones con Capatec sobre cómo en conjunto llevar esa agenda a feliz término, ¿no? Porque tenemos todas las características. Pero el día de hoy no se trata de Panamá siendo un hub digital, sino más bien es traer un poco el tema a una prioridad mayor en la cabeza de todos nosotros o en la mente de todos nosotros sobre lo que es inteligencia artificial, que típicamente cuando escuchamos este tipo de frases pensamos en las grandes potencias tecnológicas, pero creo que es una gran realización que deberíamos tener a lo largo de este conversatorio, de que es uno de los temas más importantes y relevantes a tomar en cuenta hoy en día. Quiero empezar haciendo una pequeña reflexión sobre, hasta ahora, qué nos ha enseñado la pandemia. Y definitivamente que nos debe haber enseñado muchas cosas, pero quiero compartir con ustedes algunas que he aprendido yo
y que creo que empiezan a tener relevancia con el tema tecnológico. Bueno, lo primero es que todos de una u otra forma hemos descubierto talentos que o sabíamos que teníamos o no sabíamos que teníamos la capacidad de mejorarlos tan dramáticamente en estos 5 o 6 meses. Y no es ajeno a ustedes ver personas compartiendo en TikTok y en Instagram el talento que tienen de bailar, de cocinar, etcétera. Hay otros talentos negativos que también se han magnificado, pero hoy no vamos a entrar en esos. El otro es, cuando yo era pequeño y hablabas con personas como mi abuelo, ellos mencionaban con orgullo algo que nosotros como generación perdimos, y era que se referían a ciertas personas como autodidactas, personas que habían aprendido por sus propios méritos. Y yo creo que la pandemia también, o el encierro en nuestras casas, nos ha despertado esa fibra de ser autodidactas en muchos temas, y creo que YouTube juega un papel muy importante, pero definitivamente que hay otra gran cantidad de herramientas que nos permiten aprender cosas que no sabíamos ahora que teníamos este tiempo adicional. Y definitivamente que también entre todos nosotros, entendiendo de que la cosa se puso dura, la fibra de empresarios también empezó a despertar. Tú empiezas a ver personas que venden galletas, otras personas que empiezan a vender salsas, otras personas que empiezan a vender comida, vender máscaras. Yo veo la gran cantidad de personas que están haciendo este tipo de actividades y los aplaudo. Pero entonces la oferta cada vez es mayor, y cómo tú seleccionas uno o cómo seleccionas otra cosa empieza a terminar a ser parte, yo creo que parte del juego. Y ahora más tarde haremos la conexión con por qué esto es importante. Otra de las cosas es que empezamos a pasar más tiempo con nuestra familia, pero aquellas personas que por algún motivo los agarró el encierro con un dispositivo Alexa bien configurado, también empezaron a pasar más tiempo con Alexa. Y algunos de ustedes, si en efecto pudieron esa oportunidad, se darán cuenta de que Alexa hoy en día o Google Assistant, cualquiera de las que tengan, sabe más de lo que ustedes prefieren, de lo que algunos de sus amigos y familiares saben. Otra de las cosas positivas que creo que nos dio resultado es que sí se puede trabajar desde la casa. Eventos como este, tal vez no con la energía que tendría si estuviéramos en un gran auditorio con música de fondo, pero definitivamente que se pueden llevar a cabo. Y que no tenemos que estar todo el día con nuestro jefe en la nuca viendo cómo nos asegura de que hacemos nuestro trabajo. Lo que también nos trajo es que si a futuro vamos a contratar personas, no las deberíamos contratar por sus capacidades solamente, sino por su pasión al trabajo que le extraiga esa necesidad. ¿Pero qué es lo negativo? Bueno, yo creo que nosotros como industria de telecomunicaciones y tecnología no nos debemos sentir orgullosos que esta pandemia de alguna forma nos agarró con los pantalones abajo. Hoy en día la interacción con nuestros clientes de forma digital no está en los niveles que debería estar, con algunas excepciones. Pero eso en efecto es una gran oportunidad, porque lo otro que también aprendimos es que digitalizar hoy en día, en realidad, apalancándonos en las herramientas globales que hay y con integradores locales, podemos hacerlo relativamente rápido. Y al final voy a terminar con un poco nuestra historia. ¿Dónde nos agarró la pandemia? Bueno, yo diría que estamos en la tercera etapa de la digitalización. Lo primero era computadoras, internet, páginas web. Después, el gran protagonista, y creo que eso empieza en el 2007 con la llegada del smartphone, fue el dispositivo móvil, el gran protagonista de los últimos años, y las aplicaciones. Pero hoy en día estamos, desde hace ya un par de años, creo que estamos en la era de la inteligencia artificial. Y voy a darles un par de referencias de por qué pensamos eso. Entonces, para nosotros es como estamos en la tercera fase de esta gran digitalización del mundo. ¿Y dónde me quiero enfocar en la inteligencia artificial? En nuestra interacción con los clientes. O sea, cómo esa interacción con nuestros clientes, si no se apalanca de las herramientas digitales y que además se apalanque de la inteligencia artificial, nosotros vamos a pasar a ser irrelevantes. Y voy a tener un par de ejemplos de por qué pienso en eso. Pero definitivamente cuando hacemos nuestras planeaciones estratégicas o cuando estamos apoyando a un cliente,
Y les garantizo a los que están en el negocio de la tecnología, sus clientes les van a prestar mucho más atención ahora de lo que les prestaban antes en el tema de que está de moda, de la transformación digital. Y estoy seguro que muy rápidamente entrarán a hablar temas de inteligencia artificial. Nosotros de alguna forma tenemos que entender a dónde va a estar la pelota en cuanto a la relación con los clientes y dónde va a estar la pelota en cuanto a avances tecnológicos a futuro para empezar a crear ese camino de éxito que vamos a tener. Uno de los conceptos más importantes que he aprendido en la industria de las telecomunicaciones es que nosotros ya, además de ver a nuestros clientes como personas y que necesitan de nuestra atención y que debemos darle un buen servicio, es una ciencia. O sea, no podemos ser exitosos si no lo vemos como una ciencia. ¿A qué me refiero con una ciencia? Bueno, lo primero, como un requisito para inteligencia artificial, es el hecho que no podemos hablar de inteligencia artificial si no tenemos suficiente data. La gran cantidad de data combinada con la inteligencia artificial, la que nos permitirá ser exitosos. Solo hace 6 días en el Financial Times salía, y ustedes han escuchado hablar de TikTok, ya sea porque sus hijos lo usan o porque en algún momento los han obligado a ustedes a usarlo, o porque ya saben que Donald Trump quiere que no entre en Estados Unidos y se convierte en un tema geopolítico. Pero la realidad es que TikTok, con más de 800 millones de usuarios, es una plataforma que ha sido bastante exitosa, bastante rápido. Y ustedes pensarán es porque edita videos y porque nos convierte en artistas y porque compartimos nuestro talento. Pero en el Financial Times era por el tema de inteligencia artificial. Porque era el primer ejemplo de la combinación masiva de una gran cantidad de data con inteligencia artificial que permitía entender a través de mecanismos digitales cuáles serían los productos de videos de la red que iban a tener mayor pegue o mayor éxito. Y eso ha logrado que tú tengas una persona que se convierte muy famosa en redes sociales o influencer en TikTok en menos de un par de semanas. La otra es que las filas cortas antes eran lo bueno. Si tú vas a un lugar y la fila era corta, qué bueno porque no voy a esperar mucho en la fila. Hoy, y ustedes son ejemplo de eso, se demanda que la interacción sea en tiempo real. Nos desesperamos muy rápido. Y la realidad es que para que sea en tiempo real no podemos utilizar la tecnología de la fila. Tenemos que utilizar otro tipo de interfaces. Y creo que me arraigo al tema de que estamos en la pandemia porque nos hemos visto obligados a utilizar ese otro tipo de interfaces. También antes era cómo nosotros nos asegurábamos de que la atención a ese cliente fuera, cómo lo deleitamos de una manera diferenciada, pero hoy en realidad la gente lo que está esperando es algo que sea bastante sencillo, efectivo y rápido. Otra de las cosas que es fascinante es ver que las grandes compañías más exitosas del mundo, que hoy en día son una amenaza hacia nosotros, en realidad abrazaron la inteligencia artificial y los algoritmos. O sea, Facebook, Google, Amazon, todas sus estrategias comerciales usan data, usan inteligencia artificial, usan nuevas interfaces. Ustedes ven la obsesión que tiene Amazon con Alexa. Ahora Alexa hasta te recomienda qué ropa ponerte si tú te tomas fotos cada vez que sales. Y todo eso definitivamente que ocurre a través de algoritmos, ¿no? Y antes, cuando tú ibas a comprar algo, tú lo que hacías es que le preguntabas al subject matter expert de tu familia o de tu grupo de amigos para ver qué ibas a comprar. Pero si vas a comprar un termómetro digital para cocinar, ya no le vas a preguntar a tu mamá, le vas a confiar más a Alexa. Y Alexa va a empezar a tener el poder de ser quien decide qué es lo que se compra en tu casa. Y si eso es así, y yo soy una empresa que quiere mercadear un producto, ¿a quién le debo mercadear el producto? ¿Se lo debo mercadear a la mamá o se lo debo mercadear al algoritmo de Alexa para que me recomiende a las personas que me quieran comprar? Y si tú abres eso, te das cuenta de el poder o el mundo en el que nosotros que hacemos, ¿no? Y la última es, bueno, entonces tú dirás, bueno, Julio, entonces, ¿qué pasó con las personas? O sea, no vamos a necesitar a las personas. Yo creo que hoy vamos a necesitar a las personas más que nunca. Pero para eso es donde viene el aumento de nuestra inteligencia, el aumento de nuestra eficiencia, el aumento de nuestras capacidades.
con mucho más insight sobre la información que ocurre, podríamos tener la capacidad de tomar muchas más decisiones, mucho más informados, tomando o asumiendo mucho menos riesgo. Así que yo creo que la data es importante, la creación, la administración y el procesamiento de la data. Las nuevas interfaces tienen que ser abrazadas. Tenemos que entender qué rol juegan estos grandes comoditizadores como Facebook, Amazon y Google, y cómo de alguna forma nosotros nos podemos apalancar en ellos, y definitivamente darle la oportunidad utilizando inteligencia aumentada a que los seres humanos jueguen un papel protagónico aquí. Yo creo que viniendo del mundo de IT, no quería dejar pasar que no es que mucho de esto no estaba en la mente de los tecnólogos en el pasado, pero lo que faltaba era la capacidad de procesamiento, y proyectos como DeepMind de Google, como Watson de IBM, que empezaron como un sueño, nos permiten hoy ver la capacidad que tenemos. Las máquinas hoy en día tienen una capacidad que antes no soñábamos. Y bueno, ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué ha permitido? Que ahora todo es smart, ¿no? Ya no solo hay smartphone, hay smart cars, hay smart watches, hay smart fridge, hay smart oven, o sea, hay smart, todo es smart hoy en día. Y la forma en que nosotros vemos que esto tiene relevancia a través de un ecosistema donde tienes el Internet de las cosas, sensores, 3D printing ya está empezando a jugar un papel protagónico. Yo tuve la oportunidad de viajar a Medellín en septiembre del año pasado, y ver una impresora 3D de casas diseñada y creada en Medellín. O sea que ya no es un sueño, en realidad es una realidad. La realidad virtual, la realidad aumentada, cloud definitivamente, que ya inclusive ya ni siquiera es algo moderno, es algo que solo ha evolucionado. Tengo muchas más cosas, pero por el tema del tiempo, creo que van a ir saliendo a lo largo de la discusión. Yo solo quería compartirles lo que nosotros hemos hecho en Cable & Wireless Panamá, y lo que siento que de alguna forma, aunque a todos nos agarró con los pantalones abajo, a nosotros como compañía me siento orgulloso de que de alguna forma nos agarró con los pantalones un poco más arriba. Nosotros estábamos en un proceso de crear una tienda virtual, la cual afortunadamente teníamos todos los elementos y la pudimos armar en tiempo récord, no perfecta, porque nos vimos obligados a hacerlo muy rápido. Igual veníamos con proyectos de work from home, utilizando herramientas como esa, en el caso de nosotros con Microsoft Teams, y también lo pudimos lograr. Pero sí venimos en un proceso ya bastante avanzado de automatización robótica de procesos, donde estamos eliminando una gran cantidad de puntos de fricción, que es uno de los temas que inteligencia artificial trae, es cómo nos obsesionamos en que los puntos de fricción se vayan eliminando. Hace 2 años sacamos nuestro primer chatbot, Millie, que hicimos un partnership con Microsoft. Ella vive en Facebook y ya tiene 2 años, y la verdad es que procesa una gran cantidad de atenciones básicas de nuestros clientes. Nosotros tenemos el software de Customer Base Management, que genera una gran cantidad de información, y ya hoy en día las ofertas personalizadas que le llegan a nuestros clientes son creados por máquinas que han ido aprendiendo del comportamiento personalizado e individualizado de cada uno de nuestros clientes. Recientemente, esta semana, hicimos el soft launch de Más TV Total. Es una caja Android con inteligencia, y que ya viene con la capacidad de configurar tu interfase con recomendaciones basadas en tus patrones de consumo, tipo lo que hace hoy en día Netflix y Amazon en sus plataformas. Hoy en día, para que tengan una idea, nosotros procesamos más de 6 billones de registros diariamente, que son los que nos permiten tener esta capacidad. Y a través de la combinación de georreferenciación y de toda la data que tenemos, hemos tomado decisiones estratégicas como el cambio de una tienda para que sea mucho más exitosa y esté en un mejor lugar, la reubicación de antenas para una mejor cobertura, inclusive alarmas de vandalismo que nos permitan detectar personas que están tratando de vandalizar.
Así que ese para nosotros es un overview, como les dije, tengo un poco más de información, pero no me gustaría que fuera una charla, más bien me gustaría que fuera un conversatorio. Diego. Gracias, gracias Julio. Yo creo que bastante interesante y completo. Y como dices tú, esto es simplemente un abreboca para una conversación que pudiese tomar muchísimo tiempo. Yo voy a empezar con una pequeña anécdota que leí, que creo que es bien interesante, porque hablabas de la pandemia y cómo la pandemia ha traído a relucir muchas cosas. Y una de las positivas que trajo a relucir, no en comportamiento, sino en inteligencia artificial, es el uso. Tú mencionabas termómetros, pero creo que lo mencionaste en otro contexto. Yo leí de una aplicación donde un grupo una empresa que distribuía y vendía termómetros a nivel, más que nada en Estados Unidos, lleva como 5 años vendiéndolos, así que tenía cientos de miles de termómetros por todo Estados Unidos y ha podido generar un algoritmo, reconfigurar un algoritmo que tenía para identificar los crecimientos o los patrones de crecimiento de fiebre anómalos en las diferentes áreas de Estados Unidos para poder ver dónde estaban haciendo los pics de la pandemia antes, como un modelo predictivo, para ver antes de que saliera a relucir que había un hotspot, ya ellos podían verlo y lo empezaron a compartir con el gobierno americano para poder ir por delante del tema. Ya luego se metió la política y otras cosas, pero desde el punto de vista de información, pudieron utilizar esa cantidad de información muy grande que se estaba generando para un uso alterno nuevo y alimentado con inteligencia artificial. Así que muy, muy interesante ese ejemplo y así muchísimos, ¿no? Pero bueno, entrando en materia acá, Julio, yo tengo un par de preguntas personalmente a ti y luego vamos viendo algunas de las otras. Típicamente cuando uno habla de tecnología como inteligencia artificial, siempre está ahí la tendencia de decir, bueno, esa vaina es de los países desarrollados, eso de Estados Unidos, Europa, Asia, etcétera. Pero yo creo que lo interesante, y ya tú empezabas a hablar tanto de Kevin Wireless como experiencias en Panamá, lo interesante es hablar un poco de cómo se aterriza o se pudiese aterrizar esto aquí en Panamá, de repente utilizando algunos ejemplos de industria, y tú y yo ayer tuvimos una oportunidad de conversar algunos de estos. ¿Por qué no nos compartes algunos de esos? Y si quieres yo también te voy interrumpiendo, pero para que nos comentes algunos de los que hablamos ayer en cuanto al uso de AI o al posible uso de AI aquí en Panamá, en diferentes industrias aquí en Panamá. Y bueno, yo como te decía, y tal vez el foco nuestro por ser una empresa de servicio era en la interacción y la relación con nuestros clientes para poder masificar la personalización, y eso, como yo te decía, hoy en día es una realidad. No estamos en Singapur, no estamos en Corea, no estamos en Holanda, estamos en Panamá y lo estamos utilizando con un éxito bastante respetable. Yo creo que hay oportunidades. Bueno, has visto cómo el gobierno empezó a utilizar de la mano de la empresa privada en el 169, que llamas a Rosa y que de alguna forma hay inteligencia artificial detrás de eso. No es que nosotros vamos a desarrollar toda la inteligencia artificial, podemos apalancarnos en muchas de las herramientas globales que hay. Y para volver a tu tema, hay algo que mencionaste que yo creo que es muy importante para nosotros. Es un talento que sí tenemos que desarrollar, es el de generación de algoritmos, porque los algoritmos que tú desarrolles van a depender de la necesidad que nosotros tenemos. Yo creo que hay una oportunidad que está muy, muy, muy primitiva y es en la parte de agricultura. Nosotros no somos un país eficiente. La pandemia nos ha demostrado que la comida es sumamente importante y que nosotros vamos a tener que, tal vez, cuando yo estaba en Sonitel, pensar en que íbamos a ir a venderle a la industria de la agricultura era algo que no era una prioridad. Hoy en día yo pensaría que es una prioridad. Nosotros tenemos hoy en día toda la capacidad de poder aprender de lo que se está haciendo en otras partes del mundo utilizando sensores, 3D printing, Internet of Things, cloud, en una industria que estoy seguro que podría explotar si eso se diera. Sí, efectivamente, el agro, como agro per se, y también la agroindustria. Yo creo que una de las cosas que estábamos conversando nosotros también es la evolución de la industria, y no solo en Panamá, obviamente, en todo el mundo.
por la cantidad, uno, de data que genera, pero también por la capacidad de automatización que se puede dar producto de la inteligencia artificial. En la misma línea en torno a Panamá, porque el agro es uno de ellos, también hablamos, y voy a usar yo un ejemplo que mencionamos el día de ayer, en el tema, por ejemplo, de turismo. Uno de los puntos importantes para el desarrollo de nuestra economía es el tema de turismo, y una de las tendencias que estamos empezando a ver es el targeting del turista, tanto desde el punto de vista del mercadeo como de los productos y servicios que se le ofrecen. Y se está dando una combinación a nivel internacional que se está evaluando ya en el nivel de Panamá, de cómo utilizar información demográfica para mapear el targeting del advertising, de lo que son los contactos a través de digital media con los potenciales clientes o turistas de Panamá. Y por otro lado, a la inversa, es cómo tú vas desarrollando tus capacidades internas para target a esos clientes que pueden venir. Porque hoy día, especialmente después de la pandemia, tenemos recursos súper limitados y necesitamos especializarnos muchísimo y enfocarnos muchísimo, porque esos recursos limitados que tenemos no dan. Complementando lo que tú mencionas, bueno, es un poco lo que yo mencionaba, o sea, hay tanta oferta, hay tanta gente haciendo cupcakes, hay tanta gente haciendo salsas, hay tanta gente vendiendo de todo, cómo de alguna forma tú le vas a poder decidir, y ahí es donde yo creo que la inteligencia artificial va a jugar un papel importante. Y el que no entienda cómo funciona eso, no va a poder ganar en esa batalla. Una pregunta asociada. En tu opinión, ¿qué piensas tú son las inversiones o las acciones que debemos de tomar como país para prepararnos, o mejor prepararnos, para tomar las oportunidades que AI nos presentan? Bueno, yo creo que lo primero es traer el tema hacia arriba, o sea, tiene que ser parte integral de la agenda país, que incluye gobierno, pero que involucra muy de la mano a todos los gremios, porque esto en realidad es algo que debemos hacer todos. Educación, necesitamos, y no es educación universitaria sobre inteligencia artificial, yo creo que puede ser muy táctica sobre los distintos elementos que nosotros tenemos. Creo que también lo otro que es sumamente importante es las alianzas con empresas líderes en este ambiente, para que de alguna forma no solo se radiquen en Panamá, sino que también haya esa transferencia de conocimiento. No voy a entrar en muchos detalles, pero también nos falta algo de legislación, Diego, porque por un lado, este tipo de tecnología empieza, y creo que tú lo ves a nivel mundial, lo disruptivo que es, o lo conflictivo o los conflictos que se han generado, es porque empiezas a cruzar algún tipo de barrera que necesita ser regulada para que no se abuse de la cantidad de información que se tiene y que se utilice para cosas positivas y no cosas negativas. O sea, aparte de los miedos que también en el Financial Times hace 2 días solamente hablaban de que si empiezas a utilizar tecnologías como las que tiene TikTok para influenciar en lo que las personas piensan de una forma masiva utilizando inteligencia artificial, podría ser una de las grandes amenazas que tenemos hacia el futuro. Así que definitivamente que regulación es algo que tendríamos que agregar a eso. Ok, mira, luego sigo yo con las mías, pero tengo una pregunta aquí que me llegó indirectamente porque no estoy seguro porque no la puedo ver yo acá. Pero dice, buenos días, viene de Víctor Varela, dice, buenos días, ¿qué tecnologías o servicios vislumbran como democratizadoras de la inteligencia artificial para que se materialice ese concepto de as a service y ayuden a efectivamente convertirlo en algo igual de accesible en países emergentes como el del primer mundo? Bueno, primero, Víctor, espero que estés todo bien, tiempo sin saber de ti. Bueno, parte de lo que vamos a encontrar en este tipo de cosas es open source, inteligencia artificial open, que nos va a permitir a nosotros
democratizar eso. Lo que necesitamos son las personas que localmente tengan la capacidad de armar el ecosistema, porque recuerda, no es el algoritmo solo no te funciona si no tienes la data. Si tienes la data y tienes los algoritmos, pero no tienes los sensores o las interfaces, tampoco va a funcionar. Si tú agarras un problema como vámonos a lo que mencionábamos hace un rato de agricultura. Definitivamente que tendríamos que usar open source para poder generar algoritmos, pero deberíamos tener personas que nos ayuden a modificar estos algoritmos o hacer algoritmos nuevos muy peculiares a la situación específica de Panamá. Los campos deberían tener sensores en la tierra. Deberíamos de alguna forma entender y recolectar información que nos permita entender si sembramos este día o con estas condiciones tendríamos mucho más éxito o menos éxito. Así que yo creo que es la adopción de open source, la educación del ecosistema y al final del día, en realidad, si tuviera la capacidad de compartir con ustedes, los proyectos más costosos que hemos tenido nosotros en la compañía no son los proyectos de inteligencia artificial. De acuerdo, de acuerdo. Hablando un poquito de ese ecosistema y del tema de educación, voy a hacer una cuña comercial aquí de Capatec. Y es que nosotros en Capatec estamos participando con la empresa privada, obviamente, a quien representamos en Capatec, pero también con otros actores de la empresa privada, obviamente con el gobierno y la academia, en una iniciativa que se llama, comparte nombre porque también se llama Panamá Hub Digital, pero es una iniciativa justo para el desarrollo del ecosistema de desarrollo de software, que entre sus elementos tiene el tema de inteligencia artificial como uno de sus pilares. Yo creo que es súper importante porque justo uno de los temas, oportunidades o retos que hemos identificado es justo el tema de la educación, ¿no? Como un pilar fundamental. Y obviamente el otro es de la inserción rápida, si quieres ver, a través de inversión privada, de lo que es conocimiento, que puede venir a través de inversión o establecimiento en Panamá de empresas, como lo puede ser el desarrollo intrínseco aquí en Panamá. Y de hecho, justo le decía a Julio que él debiese comentar, pero lo voy a comentar yo y le paso la palabra a Julio para que lo complemente. Julio ayer me recordó, porque yo lo había leído, pero me recordó que Liberty, el parent company de Kemo Wireless, estableció unos headquarters aquí en Panamá. Y Julio, ¿por qué no nos cuentas un poquito de lo que me contaste ayer, de lo que está haciendo lo que piensa o puede hacer en torno a lo que es R&D, y como un ejemplo de las cosas que se pueden hacer aquí en Panamá? Y por eso es que para mí la agenda de Panamá Hub Digital y la atracción de empresas multinacionales a Panamá es sumamente importante, porque nace así, pero después una cosa desencadena la otra y la bola de nieve se empieza a generar. Liberty en realidad tiene su oficina central, centro operativo para toda Latinoamérica en Panamá. Una de las áreas que está en Panamá y se mudó a Panamá es lo que ellos llaman el Innovation Lab. El Innovation Lab es donde ocurre todo el R&D y la innovación de la compañía, que después será exportado al resto de los países. Y la caja que acabamos de sacar recientemente es producto ya de ese ejercicio. Y yo creo que en la medida que nosotros tengamos, y la persona que lidera esa organización es un panameño. Así que en la medida en que nosotros podamos tener una masa crítica de compañías que no solo traigan sus áreas de mercadeo y de finanzas, sino sus áreas de innovación tecnológica, apalancándonos en las fortalezas que tiene Panamá, que nos permitirá ser un hub digital, vamos a tener la capacidad de convertirnos en un país donde ya empieza a surgir innovación. Y yo creo que ya empezamos a tener destellos de esa innovación en los últimos meses. Quisiera también regresar a lo que tú mencionabas de la educación, y lo amarro con la pregunta anterior de Víctor. No podemos democratizar nada de esto si nosotros no conectamos a los no conectados. En Panamá todavía hay 300.000 personas que no están conectadas, que no tienen la capacidad de estar conectados ni en la forma más primitiva que nosotros sabemos que es un teléfono público o un teléfono sencillo para hacer llamadas. Hoy en día el tema de poder estudiar desde la casa se ha convertido en un tema de alto volumen y como operadores y gobierno se está viendo cómo se hace, pero los retos son importantes porque, como dije, nos agarraron con los pantalones abajo ahí. Lo segundo que hay que hacer es educar a los no educados.
O sea, ahora mismo estamos viendo cómo educamos a aquellas personas que están en el sistema de educación, pero hay una gran cantidad de personas que no están o que no piensan terminar. Y esa es otra de las grandes prioridades porque no podemos empezar a hablar de inteligencia artificial y no tenemos personas conectadas y no tenemos personas educadas. Pero otra de las cosas que hemos aprendido durante este periodo es que vamos a tener que reeducar a los ya educados o reeducarnos nosotros mismos a través de lo que mencionaba de ser autodidactas. Pero no, los esquemas mentales que nosotros traíamos tradicionales no necesariamente nos van a funcionar yendo hacia adelante. No vamos a poder predecir dónde va a estar la pelota en el futuro para nosotros prepararnos desde hoy para eso. Y yo te voy a agregar una más, Julio, y es que típicamente este tipo de cosas, llámese inteligencia artificial en este caso, pero tecnología en términos generales, se ha visto en el pasado como algo que está en el campo de los tecnólogos, o sea, de los que estamos aquí en Capatec hoy. Pero la realidad es que ya la tecnología necesita permearse transversalmente en toda la educación y la reeducación que dice Julio a nivel horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú vas a la escuela de medicina, tú tienes que tener un curso de tecnología para entender el uso y el potencial uso, porque ¿quién conoce mejor su industria que el que está en la industria? No el tecnólogo que le va a suplir. Entonces, el abogado, el médico, el biólogo, el artista, o sea, todo el mundo que se está educando, se está entrenando, se está reeducando, está aprendiendo, se está profesionalizando en su rama de especialización, tiene que convertirse en paralelo en vamos a llamarse tecnólogo, porque esas van a ser las personas que van a, por ejemplo, Julio hablaba de que hay que crear un algoritmo. Tú no le puedes pedir a un tecnólogo que haga un algoritmo relacionado al turismo. O sea, el que tiene el turismo es el operador turístico. El que entiende el agro y las necesidades de agua, de luz, de sol, lo que sea, es el agricultor. Ese tiene que entender el potencial, no tiene que saber codificar, pero tiene que entender el potencial en este caso, inteligencia artificial, para trabajar con tecnólogos, pero eso la única manera es cuando todos al menos entendemos estos conceptos de tecnología, y eso al menos en nuestro nivel, en nuestra educación panameña en este momento no se está dando. O sea, la tecnología no está inserta transversalmente en la educación. Debería convertirse como a hablar inglés, o sea, que no es un tema asociado a tu carrera, es un tema asociado a que vas a tener que entenderlo porque vas a tener que entenderlo. Como te digo, una de las grandes lecciones. Y estoy 100% de acuerdo de que panameño con orgullo consume lo tuyo y para qué vas a comprar afuera si puedes comprar local. O sea, todo eso estoy 100% de acuerdo. Pero también los brutal facts no los podemos olvidar. Cuando nos encerramos la primera vez, pedir en Amazon demoraba una semana y pedir en el supermercado duraba 2. O sea que sí hay que meterle. Por eso yo les decía que yo creo que a las empresas de tecnología que están en la llamada, dudo que antes me acuerdo que pedirle una cita al CEO de un banco, de una empresa grande, era casi que imposible. Créanme que hoy en día les van a prestar atención porque el tema de la transformación digital estratégica y táctica para ver cómo se agarran esos mangos bajos y cómo nosotros estemos donde va a estar la pelota hacia futuro, si no son la prioridad número 1, creo que la prioridad número 1 ahora mismo es administrar el cash, pero la prioridad número 2, que de una u otra forma va amarrada a la número 1, es cómo nos convertimos en organizaciones que tenemos la capacidad digital de interactuar con nuestros clientes de forma masiva. Tengo una pregunta relacionada, Julio, y posiblemente ya medio que la contestamos, pero igual la planteo por si acaso queremos agregar algo adicional. Y dice, ¿cuál sería su recomendación para profesionales en formación para integrarse a este proceso? ¿Puedes repetir? Dice, ¿cuál sería su recomendación para profesionales en formación para integrarse a este proceso? Bueno, yo creo que aquí es donde la empresa privada juega un rol importante y donde tenemos que hacer una inversión en un momento donde el desempleo es alto, porque si los jóvenes están estudiando esto, la única forma de que de verdad sean buenos y cracks, como dicen ellos, es practicándolo. Insertarlos, darles pequeños proyectos, ver cómo avanzan, coacharlos y ver cómo nosotros creamos una masa crítica de profesionales en el campo.
una de las ventajas es que no estamos hablando de 100.000 personas. O sea, tú puedes transformar digitalmente un país con 1.000, 1.500, 2.000 profesionales en ese ramo específico. Y como te dije, yo siento que es un círculo virtuoso, porque donde empiezas a hacerlo y las personas empiezan a gozar de eso, solo empiezan a demandarlo, esa atención en tiempo real. Dice, bueno, si ya la tengo en las compras retail, ¿por qué no la puedo tener en la atención médica? ¿Por qué no la puedo tener en otra serie de servicios? Tú mencionaste abogado, yo no estoy muy familiarizado en cómo se puede traer la inteligencia artificial a ese campo, pero de lo que estoy seguro es que se puede traer. Y quienes van a empezar a demandar eso son las mismas personas que ya su patrón de consumo es en tiempo real. De acuerdo. Voy a leer me acaba de llegar una nueva y no la he leído todavía, la voy a leer en voz alta aquí, espero que no digan nada malo. Dice Franklin Ward, dice, buen día, la educación es fundamental y es clave que esté conectada y preparada para producir lo que se necesita para el momento de las graduaciones. Dejando esto, es muy importante que la tecnología pueda llegar a todos. En ese sentido, ¿qué nos hace falta para que la inversión en infraestructura nos permita llegar a más lugares del país? Bueno, en realidad más que faltar es ejecutar. Nosotros, y hablo por mí, pero estoy seguro que los otros operadores tienen estrategias muy similares. Empezamos un proceso de crear una red completamente nueva para el hogar en mediados del 2016. O sea que ese día teníamos nada. Hoy en día ya superamos las 400.000 hogares que tienen la capacidad de conectarse y nuestra cruzada es ver cómo llegamos al 100% de las casas accesibles en este momento. Así que yo creo que eso es un tema de ejecución. Por otro lado, hay áreas rurales e indígenas que se dificulta la capacidad de poder llegar con un servicio de ese tipo. Ahí lo que estamos haciendo, y creo también es algo positivo de la pandemia, es que ha traído la conversación a un nivel tan alto donde el Ministerio de Educación, la Autoridad de Innovación Gubernamental y nosotros los operadores estamos buscando una solución económicamente viable y que sea lo suficientemente práctica para que se pueda implementar muy, muy rápido. Por eso cuando nosotros hablamos y gracias por la pregunta, cuando hablamos o posicionábamos Panamá como hub digital, una de las cosas que nosotros mencionábamos era que el índice de conectividad de los países está directamente relacionado a la capacidad de producción y de crecimiento y de eficiencia. Y en ese momento mencionábamos casos muy cliché como el de Singapur y México, que exportan lo mismo, pero que tienen una desproporción en población. Pero también tenemos el de Holanda y Francia, donde Holanda, su índice de conectividad es superior al de Francia y que exportan más o menos lo mismo, y Francia es 4 veces más grande o 3 veces más grande. Así que yo creo que lo que nos falta es ejecución y que cuando estemos hablando de estos temas, contemos con el apoyo de todos los gremios, de toda la sociedad y de todas las empresas. Totalmente de acuerdo. Tengo una pregunta aquí de Lourdes Pérez. Dice, tenemos una gran oportunidad para arraigar el emprendimiento en Panamá por la respuesta de las personas frente a la pandemia, cosa que mencionabas tú anteriormente. Uno de los cambios ha sido el crecimiento del emprendimiento. Dice, ¿cómo aprovechamos la tecnología para que esto no caiga después de la pandemia? ¿Por dónde debemos comenzar para que los emprendimientos y las empresas sean más disruptivas? Bueno, yo creo que eso va a ser una responsabilidad de nosotros de que no se caiga. Y sí, tal vez si la pandemia hubiera durado 1 mes o 2 meses, o el encierro, yo creo que a las personas rápidamente olvidan, ¿no? Mucha gente olvida muy, muy rápido. Yo vi a los niños protestando el otro día y decían, bueno, es que estamos estudiando de lo que pasó en 1989 con la invasión. Y bueno, yo estaba aquí. Ese fue mi último día de clase. A mí no se me olvidó. Fue lo suficientemente traumático, en mi caso muy personal, para pensar que se me puede olvidar. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día, por eso es que empecé hablando de lo que hemos aprendido, va a dejar cicatrices muy profundas en las deficiencias digitales y tecnológicas que nosotros tenemos, tanto como país, como gobierno, como empresas y como profesionales, que dudo mucho que nos va que se le va a bajar el volumen. Desde el punto de vista de emprendimiento, miren, nadie es exitoso si no toma riesgos y falla, y que cuando falla se levanta.
Así que no va a ser un camino fácil, definitivamente que no va a ser un camino fácil, pero estoy seguro que iniciativas como Capatec, y cómo nosotros trabajamos de la mano de la ciudad del saber para crear la sapiencia necesaria y las competencias necesarias para que conozcan no solo de inteligencia artificial, sino de cómo ser financieramente exitosos y cómo conseguir funding y cómo conseguir qué hacer. Algo que yo creo que es importante que realicemos es, con todos con todo lo negativo que económicamente ha tenido la pandemia a nivel nacional y mundial, la realidad es que va a haber mucho dinero allá afuera que no va a saber dónde ser invertido. Y Juan Carlos, como tú me preguntabas en privado, Juan Carlos Uribe, yo creo que nosotros como país y como empresa privada deberíamos salir allá afuera al mundo a buscar ese capital que está buscando dónde albergarse ahora de que todos estamos flatline después de lo que hemos acontecido, y que independientemente de lo que a corto plazo ha parecido algo como muy negativo, Panamá sigue contando con las mismas características que lo hacía el destino por excelencia para albergar a este tipo de empresas. Tarea pendiente, porque se convierte en un tema político, es poder abrir las puertas a talento de afuera que venga a complementar el talento que nosotros ya tenemos. Porque lamentablemente, cuando se ha vendido el tema de traer talento de afuera, se habla de que en Panamá no hay talento y que lo que tenemos que buscar es talento que venga de afuera porque aquí no lo hay. Yo discrepo 100% con eso. Yo creo que en Panamá hay mucho talento. Lo que no tenemos es la masa crítica y las economías de escalas de talento, y yo abriría las puertas a talento que viene a complementar el talento que nosotros ya tenemos. Yo complementaría lo que acabas de decir, Julio, con una cosa más, y es que una de las cosas que la pandemia nos ha expuesto, mostrado, es el nivel de riesgo de los negocios tradicionales. O sea, anteriormente, yo creo que la gente que le daba miedo un poco emprender y entrar en cosas nuevas o disruptivas, pensaba que, bueno, si yo me quedo en lo conocido, entonces estoy más seguro. Entonces había una tendencia conservadora a no tomar riesgo porque se percibía como lo tradicional es menos riesgoso. Pero lo que nos hemos dado cuenta, producto de la pandemia, que en las economías, todo lo que es la economía del conocimiento es la que ha sobrevivido mejor la pandemia, y las personas que habían tomado las decisiones posiblemente un poquito avanzadas de hacer comercio electrónico, de implementar inteligencia artificial. O sea, todas las personas que habían tomado esas decisiones posiblemente riesgosas en el sentido de que, oye, $1 aquí versus $1 en cemento, ¿dónde lo pongo? El que lo puso en conocimiento, hoy día está sacándole muchísimo más rendimiento que el que lo puso en cemento o que lo puso en algo de la economía, vamos a decir, del siglo XX. Entonces, yo creo que también desde el punto de vista de riesgo relativo, también la fórmula ha cambiado, y creo que hacia adelante, regresando a la pregunta del emprendimiento, hacia adelante yo creo que va a haber muchas más personas, empresas, dispuestas o debiesen estar dispuestas a arriesgarse, porque ese riesgo ya es menos riesgo, porque podemos ver de que ese riesgo paga dividendos para el que lo tomó. Así que yo creo que por ahí hay un tema importante, una lección importante. Diego, cuando nosotros adoptamos, yo creo que esto va a requerir que nuestro cerebro se vaya a un pensamiento de abundancia. Cuando nosotros pensamos en los grandes clústeres o hubs, tú piensas en el de Silicon Valley, tú piensas te voy a mencionar lo que me encanta más, el de zapatos en Italia. O sea, Bruno Magli y todos los otros que hacen zapatos en Italia, ellos no se ven entre ellos como competidores. Es el hecho de que se hacen tantos zapatos tan finos en Italia que tienes una masa crítica de calidad. O sea que no debemos vernos como que yo ahora voy a ser el que gana en inteligencia artificial y voy a matar a todos mis competidores panameños. No, porque nosotros debemos dejar de ver el mercado como el mercado local. Nosotros debemos ver el mercado como el mercado regional y eventualmente como un mercado global. O sea que tenemos que prender ese pensamiento de abundancia, colaborar entre nosotros y apoyarnos, no hacer lo que siempre hemos hecho, y es que si uno hace algoritmos de restaurantes, el otro empieza a hacer algoritmos de restaurantes porque mi algoritmo de restaurante es mejor. O yo hice mi plataforma de delivery y ahora yo tengo 16 plataformas de delivery porque somos bien copiones. No, enfoquémonos en distintas áreas que nos podemos complementar, y estoy seguro que no solo vamos a experimentar éxito en Panamá, sino que muy pronto y muy rápido otros países van a empezar a solicitar nuestro ecosistema de productos y servicios.
Totalmente de acuerdo. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo y no quería simplemente cerrar abruptamente. Por ende, si quieres, Julio, ¿nos quieres dar algunas palabras finales para cerrar el tema de una manera un poco más amplia y proseguir entonces al siguiente punto? Bueno, primero me vuelvo a reflexionar sobre lo que les dije al principio, ¿no? Que hemos aprendido de la pandemia, y yo creo que una de las cosas de las que nos tenemos que sentir orgullosos ahora sí como personas, y ojalá cuando hable de esto estén pensando en cuáles son esos talentos, porque no es solo cocinar o tocar piano o aprender un idioma, es cuáles son estos talentos escondidos y que no les estábamos sacando provecho, y que en efecto hoy en día debemos repensar cómo lo vamos a utilizar en esta nueva etapa de nuestras vidas y nuestras carreras. Dejar esa curiosidad y ese ser autodidactas como parte integral de lo que nosotros hacemos, independientemente de que tengan una empresa o trabajen dentro de una empresa, seguir siendo empresarios, seguir tomando riesgos, seguir pensando fuera de la caja y, como dijo Diego, apostarle al conocimiento al mundo digital. Empezar a pensar en, por lo menos reflexionar el día de hoy, oye, sí, es verdad, yo estoy pasando más tiempo con mi familia, pero también estoy pasando más tiempo con Netflix y ya Netflix sabe lo que a mí me gusta, ya estoy pasando más tiempo con Alexa y Alexa ya sabe a qué hora yo me despierto y cuándo me gusta prender la luz. ¿Y qué significa todo lo que acabamos de hablar el día de hoy de inteligencia artificial para que en periódicos como el Financial Times todos los días y todas las semanas tengas artículos asociados a eso, y no en el contexto de atención a clientes, sino en el contexto geopolítico y de manipulación de opinión? Eso significa que en realidad esto es algo que ya es una realidad hoy en día. Abracemos el concepto de que Panamá se convierte en un hub digital con mentalidad de abundancia, entendiendo que estamos en la tercera etapa. Ya no es el tema digital solamente, no es el tema móvil, aunque yo vengo del mundo móvil. El móvil ahora mismo es el canal de distribución de la inteligencia artificial y de los algoritmos. Es a través del celular, que es el canal de distribución de todo lo que está pasando acá. Creo que la oportunidad, o sea, si hay un área que va a haber mucha oportunidad, además de alimentos, va a ser la digitalización de la interacción con nuestros clientes. Y para cerrar, de mi parte, Diego y Capatec y todos ustedes, creo que quiero que se queden con ese pensamiento de que tarea pendiente es conectar a los no conectados, tarea pendiente de todos, tarea pendiente es educar a los no educados, que se vea como una aspiración, y tarea pendiente es reeducar a los ya educados. Muy bien, muchas gracias, Julio. Te agradezco la interacción. A mí me encantó haber participado contigo. Tenemos obviamente muchísimas conversaciones pendientes porque cada punto que tratamos hoy es simplemente el punto de partida de iniciativas que podemos tomar juntos como Capatec, y con el apoyo, ayuda de todos ustedes y la participación en conjunto. Yo fui socio fundador de Capatec, Diego. Sí, me lo recordaste ayer, así es, efectivamente. En el tiempo y me ocupé, pero así que estoy muy pegado a lo que están haciendo, y cuenten 100% con Cable & Wireless y con Más Móvil para lo que necesiten. Muy bien. Carolina, te paso la palabra. Gracias, Julio. Gracias, Diego. Bueno, y ahorita entonces, como les comenté, vamos a irnos a los breakout rooms de Zoom. Ya les va a estar llegando la invitación, así que los invito a que participen y muchísimas gracias.